La pantalla OLED permite visualizar datos, imágenes y gráficas personalizadas de forma efectiva con microcontroladores. En este video veremos cómo programarlas con MicroPython y a modo de ejemplo lo haremos en la Raspberry Pi Pico y también en la Node MCU ESP8266, pero puedes extenderla a otro microcontrolador. Procedemos a abrir Tony para programar el display OLED con nuestra Raspberry Pi Pico o el ESP8266. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. A partir del módulo Machine vamos a importar la clase Pin, I2C y ADC para nuestro proyecto, y también del módulo MicroTime importaremos el método Sleep Milisegundos. Para el manejo de la pantalla display OLED necesitaremos descargar la librería SSD 1306. A partir de ese módulo vamos a importar la SSD 1306-I2C, dado que haremos la comunicación por I2C. Sin embargo, esta librería no está disponible en Tony y deberemos descargarla. Para eso nos dirigimos aquí a la herramienta Tools, le damos en Manage Package y aquí podremos buscar la librería. Digitamos SSD 1306. Veremos varios resultados referentes a esta librería, sin embargo nosotros nos vamos a quedar con la librería específica de MicroPython dándole clic aquí. A partir de esta librería podemos crear proyectos para controlar el OLED, bien sea utilizando la Raspberry Pi Pico o el ESP8266, porque estamos programando en MicroPython. Ustedes le van a dar aquí entonces en instalar, pero para eso deben primero tener conectado su microcontrolador al computador, le dan instalar y comenzará la instalación. Si por ejemplo por alguna razón les da error, lo que pueden hacer es entrar directamente por ejemplo al PyPI o al GitHub y de acá pueden darle directamente en Downloads Files y descargan entonces el paquete. Una vez han descargado el paquete ya lo pueden importar, pero sin embargo es importante que tengan almacenada dicha librería en su microcontrolador. Para eso le dan en View, le dan en Files y acá ustedes tendrán dos ventanas. La ventana de arriba será su computador, la ventana de abajo será su microcontrolador. En este caso tengo la Raspberry Pi Pico. Cuando instalan ustedes la librería se les va a crear esta carpeta que se llama lib y aquí se irán almacenando todas las librerías que ustedes descarguen a través del Manage Library. Si ustedes lo descargaron, simplemente crean esa carpeta aquí en New Directory y desde su computador donde lo hayan descargado, por ejemplo yo la descargué aquí, solo le dan clic derecho y le dan Upload to y de esa manera ya se viene para su microcontrolador. Y es importante que esta librería esté dentro del microcontrolador para que en este caso la Raspberry Pi Pico pueda emplear dicha librería. Este video hace parte de nuestro curso gratuito de MicroPython y si le das clic a esta tarjeta tendrás acceso a todos los videos que hemos grabado hasta la fecha. Procedemos a importar la biblioteca FrameBuff que nos va a servir para mostrar imágenes dentro del display OLED y posteriormente vamos a importar esta de Image que es donde tengo almacenado algunas imágenes, pero ya la voy a explicar más adelante. Antes que nada, si te diriges a la descripción del vídeo te dejaré aquí el sitio web de Control Automático de Educación donde estará todo el contenido de lo que estamos viendo. Y muy importante, aquí en la parte inferior, después de explicarte cómo se funciona la librería, está este botón que te permite descargar el ejemplo, o también lo puedes descargar directamente a través de mi GitHub donde tengo el curso de MicroPython. Puedes buscar la carpeta de OLED. Veremos que dentro de este código de MicroPython he creado una función que se llama plotTime, la cual nos va a servir para poder graficar alguna variable, en este caso la variable de voltaje en el OLED. Esta es una función que fue creada por mí mismo. La creé así pues rápido. Si ustedes consiguen hacer una mejora de esta función o consiguen que trabaje de una mejor manera, pueden dejármelo en los comentarios para que vayamos optimizando esta función. Y claro, esta función es disponible para todos ustedes que son los usuarios del canal de Control Automático de Educación.com. Pero antes de explicar dicha función, vamos a irnos a la parte principal. Aquí tenemos nuestro entry point, que es donde comienza el programa, donde le está preguntando si este es el archivo principal que está siendo ejecutado. Y en este caso vamos a crear tres variables que deben ser globales. Entonces tenemos el width, que es el ancho, y el height, que es el alto. Yo tengo un display 128 por 64. Tengo aquí este factor, que es una variable que me permite hacer la conversión de ADC a voltaje. Y tengo aquí una variable que dice placa. Si tengo la variable en through, quiere decir que está configurando la Raspberry Pi Pico. Si lo coloco en false, estará configurada para el ESP8266.
En caso de que sea verdadero o falso, pues lo único que vamos a modificar es la configuración del objeto I2C y también la configuración del pin analógico digital. Miren que para el objeto I2C utilizamos el método I2C. En este caso voy a utilizar el I2C1. Y si vemos, la Raspberry Pi Pico, por ejemplo, tiene muchos I2C. Y en este caso le estoy diciendo que yo en particular quiero utilizar el pin 19 del I2C1 como SSL y el pin 18 como SDA. Adicionalmente podemos colocar la frecuencia de comunicación opcional o si lo desean pueden borrarlo y utilizar la frecuencia que viene por defecto. Para este proyecto voy a utilizar en la Raspberry Pi Pico el pin ADC 26, el GPIO 26 y para el ESP8266 pues el único pin es el pin ADC0. Una vez he configurado el objeto I2C y el objeto POT de potenciómetro, procedemos a configurar el objeto OLED. Para eso llamamos el método que hemos importado de SSD 1306-I2C. En este caso como atributos le pongo el ancho y el alto del display I2C que yo tengo y también recibe el objeto I2C que hemos creado aquí encima. Posteriormente creo aquí otro objeto el cual voy a llamar buffer y aquí utilizando la función byteArray voy a utilizar aquí dentro de paréntesis este objeto logo. En este objeto que realmente es una lista tengo almacenado una imagen que contiene el logo de la Fundación Raspberry Pi. Ya vamos a ver cómo creamos ese objeto y mire que esa lista como tal utiliza el byteArray para ser almacenado aquí en buffer y aquí creo un objeto FB utilizando el método framebuff.frameBuffer y aquí como atributos de entrada recibe primero la conversión en byte array de la lista que contiene la imagen que está en buffer, recibe también el tamaño del display OLED y finalmente configuramos el display como siendo monocromático con este atributo mono-HLSB. Sin embargo, miremos que para poder colocar entonces aquí el logo, lo que vamos a hacer es darle nuevamente en View, Files. Dentro de la Raspberry Pi Pico tengo este script que se llama image.py. Si yo le doy doble clic aquí para abrirlo, vamos a ver que aquí efectivamente tengo la lista logo y verán que es una matrizona gigante. Si deseas saber cómo puedes programar tus propios módulos, aquí en esta tarjeta tengo un video donde te explico detalladamente cómo crear tu propio módulo. Como es una lista, miremos que abrimos y aquí abajo en esta supermatriz cerramos corchetes. Entonces inicialmente observen que como yo tengo en otro archivo esta lista logo, miremos que aquí en mi programa principal en la parte superior yo importé dicha variable. ¿Cómo se importa una variable que está en otro script? Le colocamos from image, porque image es como se llama el archivo, importe y entre paréntesis ustedes le pueden poner asterisco para que importe todo, pero lo más conveniente es aquí entre paréntesis colocar cuáles son las variables que ustedes desean importar y si ustedes lo observan pues allá solo tengo esta variable logo, por eso solo estoy importando dicha variable. Es solo para no colocar esa supermatriz aquí en el programa principal, pero si ustedes lo desean pueden copiar toda la matriz aquí. Pero ¿cómo generamos esa matriz? Si nos venimos al sitio web de Control Automático de Educación, aquí les explico cómo utilizar el frame buffer, cuáles son los métodos que tenemos, pero sin embargo aquí abajo veremos cómo configurar una imagen dentro de la pantalla OLED y les dejaré esta dirección. También se lo dejo en la descripción de este vídeo. Esta es una aplicación que me permite convertir una imagen a un formato CPP ideal para nuestro display OLED. Esta aplicación está especialmente diseñada para Arduino, pero nosotros podemos aprovecharnos y convertir una imagen que nosotros queremos y reproducirla en MicroPython. Si de casualidad quieres aprender a programar el OLED en tu Arduino, te voy a dejar aquí una tarjeta donde te lleva directamente al video de nuestro curso de Arduino. Para eso, tenemos que seleccionar un archivo. Lo que yo hice fue en Google buscar, por ejemplo, por el logo. Coloqué Raspberry Pi logo, le doy Enter, le doy Image. Vemos que hay varios logos, entonces le voy a decir monochrome de monocromático para que me salga así. Y adicionalmente aquí en Herramientas, le doy clic en Herramientas y le selecciono color y en este caso quiero que me muestre solo los transparentes. Entonces me va a mostrar todos los transparentes. En este caso, por ejemplo, yo seleccioné este, lo guardo en mi computador y una vez está almacenado en mi computador, vengo aquí, selecciono entonces la imagen y aquí ha sido cargada. Miremos que como nosotros tenemos un display 128 por 64, lo ideal es aquí es configurar el tamaño en este caso. Miremos que es una imagen cuadrada, yo le voy a decir que me lo deje, no sé, en 64 por 64, por ejemplo. Siempre tiene que estar dentro de este margen.
Aquí le puedo decir, muy importante, el background color. Mire como aquí en el preview todavía no se ve nada. Yo le voy a decir inicialmente aquí que me lo escale. Entonces ya vemos que aparece aquí en el preview. Pero lo más importante en el background color es muy importante que lo coloquemos aquí en transparent porque fue una imagen transparente que hemos descargado o como black. Aunque ustedes lo vean así negro, en el display se les va a ver muy bien. Pueden seleccionar cualquiera de los dos. En este caso, yo creo que lo dejé como black. Miramos que aquí estamos escalando en las proporciones de 128 y veremos que aquí abajo nos aparece la salida. Vemos que normalmente esto está configurado para ser utilizado en Arduino. Yo lo voy a dejar aquí que me lo muestre como un arreglo plano en Bytes y le voy a dar en generar code. Vemos entonces que aquí se ha generado toda esta matriz y vemos que, por ejemplo, si yo analizo aquí, todo salió en 0, no veo ningún número, entonces no está correcto. Vamos a darle aquí entonces donde dice invertir colores para ver si aquí ya miremos cómo saldría con los colores invertidos, dado que mi OLED es realmente negro. Vamos a ver aquí si le doy generate. Ahora sí vemos que ya hubo algunos cambios en algunas partes, entonces ya sí daría acorde. Aquí vamos entonces a seleccionar, le damos control C y abrimos nuestro código. Yo lo único que hice fue crear, por ejemplo, aquí logo. Eso fue lo que hice. Abro y cierro. Y aquí adentro pues copié toda esa matrizona. Y de esa manera me quedó aquí entonces esta variable que contiene pues todo el gráfico. Perfecto. Una vez ya hemos cargado esa imagen en buffer y la hemos mandado al FB, al frame buff, ahora sí procedemos a realizar las gráficas que queremos ver en nuestro display. Para la utilización de esta función que yo mismo creé, plot-time, es necesario definir tres variables globales. Una será el tiempo, que la inicializamos en 0, y la otra serán los puntos en Y y en X. En Y será una lista que siempre tiene que contener 2 posiciones y X también 2 posiciones. Esta será la posición de Y un instante anterior y esta será la posición de Y o el punto Y porque estamos en un plano cartesiano en el tiempo actual. Y lo mismo para el punto X. Ya vamos a ver cómo trabaja. Una vez como nosotros ya creamos este objeto OLED, lo que hacemos es, la librería nos ofrece esta función .fill y entre paréntesis 0 que nos permite borrar toda la pantalla. También nos permite el método .text definir un texto dentro de la pantalla y aquí definimos la posición en X y en Y donde deseamos graficar o colocar nuestro texto. Entonces en este caso coloqué control automático educación y la pantalla OLED tiene una memoria interna. Entonces aquí lo que estamos haciendo es mandando estos caracteres hacia la memoria interna del OLED. Sin embargo, ustedes van a ver que eso no se va a visualizar hasta que nosotros no llamemos este método que es OLED.show. Una vez ustedes hacen eso, ya podrán ver el texto que han mandado para la pantalla OLED. Vamos a esperar 3 segundos para poder visualizar el mensaje. Posteriormente, ahora sí vamos a mandar la imagen. Entonces limpiamos la pantalla nuevamente con .fill y ahora utilizamos el método bleed y en este método debe recibir entonces la traducción de la imagen a un buffer que lo hemos almacenado aquí en este objeto FB, que es lo que está recibiendo el método bleed, y aquí la posición X y Y donde ustedes desean colocar la imagen. En este caso lo coloco en 00 porque aquí yo mismo le dije que me lo colocara alineado horizontalmente. Entonces ya él me la va a ubicar como en la mitad y además como ya le había puesto aquí una dimensión de 64 por 64 me va a ubicar ese logo en todo el centro de la pantalla. Y nuevamente aquí solo lo estamos mandando hacia la memoria y para que me lo muestre debo mandar el método show. Espero 3 segundos nuevamente para poder visualizar la imagen y nuevamente limpio la pantalla. Posteriormente vamos entonces a realizar la gráfica en el plano cartesiano del voltaje. Para eso entramos a while through. Inicialmente aquí en la variable volts voy a llamar mi objeto potenciómetro pod. Y llamo el método read unsigned in 16. Entonces este método aquí me va a retornar la conversión en voltaje que está leyendo actualmente del potenciómetro de 0 a 65.535 y lo vamos a multiplicar por el factor para que realmente me guarde aquí en volts el voltaje de 0 a 3,3 voltios. En este curso ya explicamos a utilizar la lectura ADC para estos dos microcontroladores y si quieres ver el video también te lo dejo linkado en esta tarjeta. Seguidamente, entonces ahora sí voy a llamar la función que yo mismo creé, creada por Sergio Andrés Castaño Giraldo. Esta función va a recibir como parámetros de entrada obligatorios
la variable que deseamos graficar. En este caso queremos graficar el voltaje y va a recibir como parámetros de entrada el tiempo, el X y el Y, que son estas variables globales. Recuerden que Y es una lista de 2 posiciones y X también. Y miren que estas variables de entrada también las va a devolver como variables de salida. Nuevamente, si ustedes tienen sugerencias para mejorar esa función que yo la creé así súper rápido, siempre bienvenidos, déjenlo en los comentarios de este video para que la vayamos mejorando. Vamos entonces a explicar qué es lo que hace dicha función. Vámonos aquí arriba donde está definida la función plot-time. Aquí yo les coloqué un docstring para más o menos indicarles pues cómo es que trabaja, cuáles son los parámetros pues que tiene de entrada. Y les voy colocando entonces que el primer parámetro es la variable dependiente, luego el tiempo, luego la lista X de 2 posiciones, Y. Aquí vemos que hay unas variables que ya están predefinidas por defecto. Esta primera variable que ya tiene una carga por defecto, ustedes la pueden modificar, lo que tiene es las unidades de la variable. En este caso tengo la unidad inferior que son 0,0 voltios y la unidad superior 3,3 voltios. Tenemos aquí los puntos para crear las líneas verticales, por eso se llama V-points. En este caso estoy definiendo X y Y para la línea vertical y la altura de la línea vertical. Y aquí H-points, que son las líneas horizontales, defino X y Y. Y aquí la largura de la línea horizontal. Entonces comencemos. Inicialmente lo que vamos a hacer es crear los ejes del plano cartesiano. Entonces para eso, si vemos el objeto, aquí ya debe estar creado el objeto OLED de forma global, entonces sería un cuarto elemento que debe ser creado de manera global, porque esta función debe conocer entonces quién es ese OLED. Sin embargo, ya vimos que OLED está creado aquí de forma global, entonces todas las funciones van a conocer esta variable. Si ustedes crean un main, entonces deben colocar aquí adentro un global OLED, por ejemplo. Ven que todavía hay que mejorar bastante esta función, pero para este proyecto está totalmente funcional. Vemos que aquí lo primero que hacemos es crear una línea vertical. Todas estas funciones también están explicadas aquí en el sitio web de control automático, o pueden darle clic aquí en el clase Brain Buffer, donde podrán ver la documentación oficial del Brain Buffer y podrán ver los métodos que existen, por ejemplo el de pixel, el H-line, el V-line, que son líneas horizontales, líneas verticales. Si ustedes observan, aquí estamos creando una línea vertical y lo que vamos a hacer es siempre tomar el waypoints en la posición 0, 1 y 2, que son los elementos por defecto que están aquí, y le colocamos 1 para que encienda el píxel o 0 si lo quieren apagar. En este caso es 1 para encender el píxel y lo que estamos haciendo aquí es crear la línea vertical del eje. Seguidamente utilizamos el método H-line para crear la línea horizontal del eje. Seguidamente con este texto lo que vamos a hacer es tomar, recordamos el parámetro var que está aquí arriba, en la posición 0 serían 0 voltios, la posición 1 3,3 voltios. Entonces está tomando, primero hace un redondeo de esa variable que es flotante para que me lo muestre con una única cifra decimal, y después de que hace ese redondeo lo convierte en un str, dado que eso es un número flotante. Y aquí en OLED.text él solo va a recibir strings aquí en el parámetro de entrada. Y aquí simplemente la posición en X y en Y donde yo quiero mostrar los 0 voltios, y aquí abajo la posición en X y en Y donde quiero mostrar los 3,3 voltios para mi gráfico. Seguidamente debo calcular la posición Y1 de la variable. Para eso hago una interpolación de elementos, entonces simplemente tomo la variable principal YP, que es esta de aquí. Aquí es donde estoy ingresando el voltaje que estoy leyendo del potenciómetro, y le hago una interpolación dependiendo de la variable que yo le he ingresado aquí. En este caso vemos que nuestra variable es voltaje, que va de 0 a 3,3 voltios. Entonces la interpolación hace la operación matemática de la interpolación y que me va a ubicar el punto donde debería ser graficado esa variable para este instante actual de tiempo. Como nosotros inicializamos el tiempo en 0, porque la idea es comenzar a graficar desde el tiempo en 0 y que vaya evolucionando, vamos a preguntar siempre que ese tiempo sea menor a la resta de los puntos en la posición 2 menos la posición 0. Miremos que la resta de los puntos horizontales, porque va a llegar un momento en que nuestro gráfico va a estar totalmente completo. Entonces lo que queremos hacer es que cuando el gráfico se llene completamente se comience a desplazar hacia la derecha. Entonces va a ser una resta entre posición 112 menos 25, y cuando esa resta se cumpla es porque ya tenemos todo el gráfico completo, porque ya alcanzó sus píxeles. Primero, si todavía no lo ha alcanzado, entonces en X, en la posición 1, lo que va a hacer es tomar la X en el instante anterior y súmele 1, porque lo que estamos haciendo es desplazar
píxel por píxel en el plano cartesiano para poder graficar. Pero si esto ya se cumple, entonces lo que debemos hacer ahora es comenzar a desplazar toda la gráfica en el plano cartesiano, y entonces simplemente en la última posición de X ya no le podemos seguir incrementando 1, sino que le dejamos el último píxel. En este caso, nuestro último píxel para el plano cartesiano es el píxel 112. Una vez entonces ya calculamos quién era Y en la posición 1 y quién era X en la posición 1, procedemos a graficar la línea. Y esta será la línea entonces que se irá graficando, en este caso de nuestra variable voltaje. Colocamos primero X y Y en la línea anterior, por eso están en la posición 0, y luego X y Y en la línea actual, que sería en la posición 1, y un 1 para activar el píxel. Nuevamente, para poder visualizar todo lo que hemos hecho hasta aquí, todo esto, para poderlo visualizar, necesitamos el OLED.show. Con eso, entonces ya podremos visualizar todo lo que hemos creado aquí, que tengo seleccionado. Si nosotros no digitamos esto, no vamos a ver ningún cambio en nuestro display OLED. Finalmente, aquí vamos a actualizar los valores pasados. Entonces, Y en la posición 0 le actualizo lo que hay en Y en la posición 1, y en X en la posición 0 le actualizo lo que hay en X en la posición 1. Y con eso entonces ya podré graficar toda la variable voltaje en mi plano cartesiano. Sin embargo, cuando completamos todo el plano cartesiano, yo quiero que todo el gráfico comience a desplazarse hacia la derecha. Para eso tenemos este condicional aquí, donde nuevamente preguntamos si el tiempo ya es mayor a la resta entre el punto en horizontal en la última posición menos la primera, que en 0. Si esto se cumple es porque ya todo el plano cartesiano está completo, entonces ahora él debe hacer lo que está dentro de este if para poder desplazar todo el gráfico hacia la derecha. Lo primero que hacemos con esta instrucción, que es fillRect es una instrucción que me sirve para llenar o apagar un rectángulo predefinido dentro de la pantalla OLED. Vemos aquí que el fillRect dibuja entonces un rectángulo en una determinada posición. Va a recibir un X, un Y, un width, que es un ancho, y un alto. Y por último C, si lo coloca en 1, es un píxel encendido, o si C está en 0, es un píxel apagado. En este caso miremos que el píxel está apagado, entonces yo estoy seleccionando aquí el X, el Y, el ancho y el alto, y finalmente apago toda esa sección. Vemos que lo que estoy haciendo aquí es simplemente apagar todo el eje vertical que había creado aquí encima, y aquí le coloco 2 de anchos porque además de borrar el eje vertical también quiero borrar el píxel inmediatamente posterior. Entonces borro esos 2 píxeles. Seguidamente voy a borrar también los números de la leyenda Y, o sea, borro el 3,3 y el 0 voltios. ¿Y por qué estoy borrando el eje y la leyenda? Es porque después voy a utilizar esta función scroll y le voy a decir: haga un scroll en el eje X de -1 para que se desplace hacia la derecha. En el eje Y no quiero que haga ningún desplazamiento, entonces por eso lo dejo en 0. Entonces si yo no borro esto, todo eso se va a desplazar, pero yo no quiero ni que la leyenda se desplace, ni tampoco quiero que el eje Y se desplace. Y si yo los dejo en el display OLED, eso seguirá a desplazar. Por eso lo que hago es borrarlo, luego desplazo y finalmente tengo que volverlos a graficar. Entonces vuelvo y grafico el eje X y el eje Y, y vuelvo y coloco la leyenda de 0 voltios y 3,3 voltios en la posición donde yo quiero que se mantengan estáticos. Miremos que esto siempre lo va a hacer siempre y cuando ya todo el gráfico esté completo. Caso contrario, el gráfico no esté completo, mire que siempre que el gráfico no está completo, pues el tiempo siempre se va incrementando de 1 en 1. Por eso es que va a llegar un momento en que este T realmente será mayor a este. Y finalmente debo retornar el tiempo, que vemos que el tiempo se está actualizando constantemente. Y voy a actualizar el X y el Y, que vemos que también el X y el Y se están actualizando constantemente. Eso es todo lo que hace esta función. Si encuentran mejoras, claro que están súper bienvenidas aquí en el cuadro de comentarios de este video y también en el sitio web. Entonces, como aquí ya hemos graficado el voltaje, lo que voy a hacer es nuevamente llamar la función fillRect para crear aquí un rectángulo en la parte superior donde está la parte amarilla de mi display OLED para borrarlo. Entonces por eso le coloco aquí 0 al final para que borre toda esa parte de arriba, y lo que quiero colocar aquí arriba es el mensaje volts para mostrar una impresión numérica del voltaje. Lo ubico en la posición 00 y nuevamente hago aquí con el objeto volts que tengo en flotante, hago un redondeo round para que tenga una única cifra decimal y ubico entonces ese string, por eso lo convierto en str, lo ubico justo al lado de volts para ir observando entonces el valor numérico del voltaje actualmente. Y recuerde que todo lo que hicimos aquí
tanto en plot time como este mensaje todavía no se van a ver reflejados hasta que yo no vea un OLED.show. Entonces con este OLED.show voy a poder visualizar finalmente lo último que habíamos hecho aquí en plot time y voy a poder visualizar el voltaje numéricamente. Finalmente espero 100 milisegundos y vuelvo y repito el procedimiento. He conectado aquí entonces el ESP8266, vamos a darle aquí en Stop para que me lo reconozca. Aquí todavía no lo ha cambiado, vamos a ponerle aquí primero ESP8266, vemos que ya me lo ha reconocido. Muy importante, mire que aquí dentro del ESP también he cargado el image, que es donde tengo el logotipo de la Fundación Raspberry y obviamente la biblioteca SSD 1306. En este caso recuerden que es muy importante aquí la placa modificarlo para false. Y vemos que va a usar exactamente el mismo código, lo único que cambió fue la configuración de estos pines. Una vez entonces tenemos todo cargado, podemos darle aquí en ejecutar y vemos cómo funciona de la misma forma el código aquí en el ESP8266. No olvides suscribirte al canal dando clic aquí en mi foto. Te invito a ver nuestro próximo video de nuestro curso de MicroPython y que veas toda la lista de reproducción dándole justo clic aquí. Nos vemos entonces en nuestra próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego.